Este video fue creado para alcanzar dimensiones que la mente humana raramente toca. Un viaje que atraviesa el velo de lo visible para alcanzar aquello que solo puede ser comprendido por el espíritu. Porque antes de la historia había silencio. Antes de la creación había juicio, y antes del juicio había sellos. Este no es un contenido común. Es un llamado a aquellos que saben que la Biblia no reveló todo de una vez, porque algunas verdades necesitaban ser selladas con fuego y sangre. Y si el infierno no fuera un accidente, sino un proyecto arquitectado por el propio Dios, y si mucho antes de la caída de los ángeles, Él ya hubiera forjado armas espirituales para trancar lo innombrable, lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de la religión. Es una revelación rara, olvidada por siglos y susurrada solo entre aquellos que estudian los abismos de la teología espiritual. En este capítulo vamos a revelar cómo el infierno no fue improvisado, sino forjado, y cómo 12 sellos sagrados se convirtieron en las llaves de la prisión más temida del universo. La mayoría imagina que el infierno haya surgido como consecuencia de la rebelión de los ángeles. Un resultado tardío, un castigo creado a prisa para contener el caos. Pero los antiguos escritos sugieren lo contrario. El infierno fue forjado antes incluso de la caída, antes de que la luz fuera dicha, antes de que el tiempo comenzara a correr, como está escrito, y la tierra era sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Génesis 1:2. ¿Por qué el abismo ya existía? ¿Por qué las tinieblas estaban presentes antes de la luz? Porque algo ya estaba siendo mantenido en silencio. La tradición gnóstica, los manuscritos de Qumrán y textos apócrifos olvidados hablan de una forja anterior a la creación, un lugar donde el propio sonido del nombre de Dios se volvía fuego. Ahí, en lo que los ángeles llamaban el taller del silencio, el Eterno moldeó 12 sellos espirituales. Ellos no eran símbolos, eran entidades selladoras, conciencias vivas infundidas con autoridad divina. Cada sello era una llave, y cada llave un límite para contener lo que aún no había caído, pero ya había sido sentenciado. Esos 12 sellos fueron creados con elementos que no existen en el mundo visible. Fragmentos de truenos dichos en la creación, gotas de la sangre del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Partículas de la gloria eterna y el propio silencio del trono fueron combinados para formar esas trancas espirituales. Dicen que el primer sello no era visible, solo perceptible, una esfera de luz negra que absorbía la realidad a su alrededor. El segundo, una lámina que cortaba dimensiones, pero no cortaba carne. El tercero, una palabra que no podía ser pronunciada, pues quien la dijera perdería el juicio. Y así siguieron 12. ¿Pero por qué 12? ¿Por qué no 7 como los sellos del Apocalipsis? ¿Por qué no 3 como la Trinidad? Porque 12 es el número de la plenitud gubernamental. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas de la Nueva Jerusalén, 12 fundamentos. Esos sellos eran el cimiento del juicio. Ellos no solo aprisionaban, sino que sostenían el equilibrio entre mundos. Sin ellos, el caos espiritual volvería a gobernar. Cada sello fue posicionado estratégicamente en realidades paralelas a la nuestra. Como está escrito, las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Hebreos 11:3. Y es en ese invisible donde los sellos fueron enterrados, no en suelo humano, sino en capas espirituales de la creación, donde el tiempo no pasa y la luz duda en entrar. Los sellos no solo trancan entidades, ellos esconden memorias, porque los que fueron aprisionados
Ahí no deberían ser recordados. Sus nombres fueron tachados de los cielos, sus formas disueltas. Sus historias borradas hasta de los rollos de Enoc. Algunos estudiosos del misticismo cristiano dicen que ni siquiera Lucifer se atreve a acercarse a donde los sellos están guardados, porque lo que está preso ahí es más antiguo que la rebelión de él. Criaturas que desobedecieron antes de la creación del hombre, entidades espirituales que no cayeron, sino que fueron rechazadas en el nacimiento. El infierno fue moldeado para ellas, y los sellos son los cerrojos de su jaula. Tal vez sea por eso que la Biblia no habla directamente sobre esos sellos, porque mencionarlos sería reconocer que el juicio es anterior a la historia, que la guerra celestial no comenzó con la caída de Lucifer, sino con el nacimiento de la propia luz. Y la luz, como sabemos, brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no siempre comprenden. En el próximo capítulo vamos a revelar el precio oculto de esos sellos, la sangre que fue derramada, los seres que fueron destruidos y el altar que silenció para que cada llave existiera. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte, porque la verdad fue sellada con fuego, pero ahora comienza a ser revelada. Ninguna creación divina sucede sin propósito, y ningún juicio es decretado sin costo. En la Biblia aprendemos que hasta el perdón exigió sangre. Pero, ¿y el juicio? ¿Qué fue exigido para mantener el mal sellado? Cada sello de fuego y sangre fue moldeado con dolor, y la materia prima de su existencia no fue hierro ni oro, fue sacrificio, fue renuncia, fue muerte espiritual, el tipo de entrega que solo el cielo comprende, porque lo que está preso en el infierno costó demasiado caro para ser contenido. Y si te dijera que para crear los sellos que trancaron el infierno, Dios tuvo que silenciar el cielo y permitir que el altar se enfriara. En este capítulo revelaremos el precio que fue pagado para que cada sello existiera. Sacrificios celestiales, nombres borrados, lágrimas que nunca deberían caer, y la sangre de criaturas eternas. ¿Verdad que hasta los ángeles temen recordar? La creación de los 12 sellos de fuego y sangre no fue solo una demostración de poder, fue un acto de renuncia. Así como está escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. También no hay sellamiento sin entrega. Los sellos son frutos de ofrendas cósmicas, pactos invisibles entre el trono y el abismo, y el precio cobrado por cada uno de ellos marcó la estructura de la eternidad. Textos olvidados entre los esenios hablan sobre los silenciosos, seres celestiales que jamás hablaron desde la creación. Fueron creados solo con un propósito: ofrecerse como materia viva para sellos que contendrían aquello que ni el cielo soportaba. Ellos no pecaron, ellos no cayeron, pero desaparecieron, fundidos con el metal espiritual que forma los sellos eternos. No se habla de sus nombres, no hay registros, solo ecos espirituales grabados en portales que aún sangran. El primer sello exigió el silencio del cielo. Por un instante fuera del tiempo, el trono cesó. Ningún louvor, ningún sonido, ninguna adoración. El propio altar quedó en silencio. Ese silencio fue entonces comprimido, convertido en sustancia. Él se volvió el núcleo del primer sello, una llave invisible que solo abre mediante la ausencia de todo. El segundo sello costó uno de los nombres secretos de Dios, un nombre no revelado ni a los querubines, arrancado del éter y quemado en fuego eterno. Su sonido nunca más será pronunciado, y aquel que lo intente enloquecerá. El tercer sello fue aún más radical. Un fragmento de la eternidad fue quebrado. Una fracción del tiempo sin tiempo fue convertida en materia viva, cristalizada en juicio. Ese rompimiento desestabilizó lo que hoy conocemos como realidad.
Muchos estudiosos creen que ese acto es el origen de los puntos débiles del velo, lugares donde tiempo, espacio y espíritu se confunden, lugares que hoy llamamos portales. El cuarto sello fue sellado con lágrimas, pero no de un hombre, de un ángel que nunca lloró. Para hacerlo llorar, le fue revelado el futuro: idolatría, injusticia, la sangre de los inocentes y la adoración desviada. Cuando él lloró, el cielo silenció nuevamente. Cada gota cayó sobre una piedra espiritual que se partió en 12. Una de las partes se convirtió en el cuarto sello. El quinto sello fue bañado en el fuego del altar celestial. No el fuego terrenal, el verdadero, aquel que consume la adoración pura. Retirar ese fuego fue como retirar el corazón de un templo vivo. Durante el proceso, los ángeles pararon. La adoración cesó, la gloria se recogió. Ese fuego, al tocar el metal de la forja, selló dimensiones y quemó nombres. El sexto sello exigió sangre. Pero no cualquier sangre. Fue necesario el sangre de una criatura que nunca conoció la muerte, un guardián anterior al Edén, vivo desde antes de la materia, cuya esencia es incorruptible. Esa sangre fue extraída bajo decreto divino y se convirtió en el sello entre dimensiones espirituales que aún nadie osa cruzar. Cada uno de los 6 sellos restantes exigió un tipo de oferta imposible de repetir. Fragmentos del libro de la vida, partículas del sonido original del hágase la luz, sombras del día del juicio y hasta escamas de gloria arrancadas de la propia presencia. Y todo eso para que lo que fuera sellado jamás escapara, ni siquiera el Apocalipsis revela el costo de esos sellos, porque su existencia es anterior a las visiones de Juan. Ellos no pertenecen al fin. Ellos fueron creados en el principio como último recurso. Algunos rabinos místicos creen que los sellos aún gritan en el mundo espiritual, que ven que sus memorias resuenan entre las capas del cielo, que cada vez que un pacto es quebrado en la tierra, un sello se agita, y que estamos acercándonos a un tiempo donde el propio sangre usado para sellar puede clamar por venganza, como la sangre de Abel, que clama desde la tierra. Génesis 4:10. Pero esa sangre clama desde otra dimensión. En el próximo capítulo revelaremos dónde fueron escondidas esas llaves. Lugares espirituales olvidados, capas ocultas de la creación y portales que solo pueden ser cruzados cuando los cielos se callan. Porque lo que está escondido en los confines de la creación está comenzando a despertar. El libro de Job nos presenta una pregunta inquietante. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Y has visto los tesoros del granizo que yo tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Job 38, 22, 23. Ese pasaje revela que existen lugares ocultos donde Dios esconde elementos sagrados, reservas invisibles destinadas al juicio. Pero, ¿y si el mismo principio fue aplicado a las llaves del infierno? ¿Y si los 12 sellos de fuego y sangre fueron sembrados no en el mundo físico, sino en regiones que tocan lo invisible, entre el cielo y el abismo, donde solo el silencio está permitido? ¿Y qué tal si dices que los sellos de Dios no están perdidos, sino escondidos bajo portales vivos, donde hasta los ángeles están prohibidos de entrar? En este capítulo vamos a revelar los lugares espirituales donde los 12 sellos fueron enterrados. Conocerás regiones donde el espacio gime, el tiempo se deshace y la propia creación evita tocar. Tierras que nunca aparecieron en mapas, pero que mantienen las puertas del juicio cerradas. Por ahora, después de forjados con sacrificios eternos, los sellos no fueron dejados a la vista. Fueron enterrados en capas ocultas de la realidad, dimensiones invisibles,
descritas por profetas y místicos como tierras temblorosas, regiones donde la creación aún pulsa como una herida y el juicio flota como humo. Esos lugares son los portales, y cada sello, una tranca viva sobre esos portales que no deberían ser encontrados. Uno de los primeros sellos fue escondido en las profundidades de un abismo submarino anterior al diluvio. Un lugar donde las aguas son espesas y el tiempo no corre. Isaías 51:10 menciona las profundidades del mar, camino para los redimidos pasaren, pero también hay caminos que jamás fueron hechos para los hombres. Debajo de esos abismos existen cámaras de silencio. Ahí está el sello de la oscuridad, donde el propio sonido muere. Algunos llaman a ese lugar la boca velada, pues dicen que todo lo que entra olvida lo que era. Otro sello fue enterrado en una montaña viva, localizada en una región espiritual conocida por algunos rabinos como Har el Kadosh, el monte silenciado. En esa montaña, la gravedad espiritual se invierte, el tiempo desacelera, los pensamientos se confunden y la adoración no resuena. Dicen que la propia nube de la presencia permanece ahí como una barrera, impidiendo la aproximación de cualquier criatura no autorizada. Es en ese monte donde reposa el sello del juicio aplazado, una llave que retiene a un ser que aún clama por permiso para salir. También hay sellos enterrados en bosques espirituales, regiones llamadas en escritos etíopes bosques eternos. Bosques que solo existen en visión profética, donde cada hoja susurra verdades antiguas y cada raíz se entrelaza con los nombres de los aprisionados. Uno de los sellos más antiguos fue enraizado en un árbol hecho de huesos de luz, una estructura viva, guardiana de memorias olvidadas. Ese árbol, según algunas visiones, sangra cuando el sello pulsa. Algunos portales no están en este plano. Hay registros de sellos ocultos en realidades suspendidas, dimensiones que solo pueden ser accedidas en estados limítrofes entre vida y muerte. Experiencias de casi muerte relatan una presencia innombrable, observando desde el otro lado de 1200 un portón hecho de luz pulsante y voces entrelazadas. A ese lugar, los antiguos lo llaman Valle de las Últimas Fronteras. Ahí, el sexto sello mantiene lo que jamás debería haber existido, un espíritu de origen desconocido, silenciado antes incluso del Edén. Cada uno de esos sellos es guardado por entidades diferentes. Algunos son ángeles silenciosos, pero otros son criaturas moldeadas para un único propósito: guardar el portón y jamás dormir. No poseen libre albedrío. Son centinelas de luz deformada, mantenidas por la voluntad directa de Dios. Y hay rumores entre los que ven en el espíritu que algunas de esas centinelas comenzaron a moverse. En lugares donde nunca hubo terremoto, la tierra ha temblado. En mares calmos, remolinos surgen. En las montañas ocultas, truenos silenciosos son oídos por aquellos que no deberían escuchar. La cuestión que se impone es: ¿por qué ahora? ¿Estaría Dios permitiendo que los portales se muevan? ¿Sería esto parte de un juicio premeditado, aguardando solo el cumplimiento de un tiempo? Apocalipsis 9:1 habla de una estrella caída del cielo, a quien fue dada la llave del pozo, del abismo. Y cuando él abrió el pozo, salió humo como de un gran horno. ¿Tendría esa profecía conexión con uno de esos sellos? Hay una teoría entre estudiosos del oculto bíblico de que el último sello, el 12º, no fue enterrado, sino escondido dentro de algo vivo, un ser espiritual que camina entre planos, cuya presencia sostiene el equilibrio de los demás. Ese ser sería la última llave, y su rompimiento significaría el fin de todas las trancas. En el próximo capítulo vamos a revelar el misterio detrás del sello final, la llave que nunca fue usada y que guarda una entidad más antigua que el tiempo.
un ser cuyo nombre jamás fue dicho, pero que ya sueña con el sonido de la libertad. En la Biblia encontramos sellos abiertos, revelaciones liberadas, juicios iniciados. Pero, ¿y si hubiera un sello que nunca fue roto, ni siquiera en los días más oscuros, un sello que no representa solo aprisionamiento, sino contención absoluta? Una llave que, según los antiguos, jamás debería tocar el aire, porque su ruptura no liberaría solo una entidad, sino que abriría la última puerta entre el cielo y el infierno. Y si existiera un sello que ni los ángeles se atreven a pronunciar, una llave viva que guarda al ser más antiguo y más peligroso que jamás existió, en este capítulo conocerás el sello final, el 12º. Un secreto enterrado no en un lugar, sino en algo que vive, una llave que pulsa entre mundos, vigilada directamente por el silencio de Dios, y ligada a un juicio tan profundo que su quiebre no solo liberaría, sino que borraría parte de la creación. A lo largo de los siglos, estudiosos y profetas han intentado entender la naturaleza de los sellos que mantienen el infierno trancado. Muchos ya fueron descritos, sellos del silencio, de la sangre, del tiempo y de la memoria. Pero en medio de todos ellos hay uno que permanece envuelto en sombra, el 12º, la llave final, aquella que según relatos ocultos fue sellada con algo que no pertenece a la creación, un fragmento del propio juicio de Dios. Mientras los otros sellos fueron enterrados en montes, mares y bosques espirituales, ese último no fue colocado en un lugar, fue ligado a una entidad viva, una criatura espiritual creada con un único propósito: mantener el sello activo. Un ser que no duerme, no habla y no se mueve entre planos. Su existencia es un ciclo: mantener el sello, contener la entidad presa y desaparecer en el instante en que el sello sea roto. Textos etíopes hablan de un guardián velado, una criatura que carga dentro de sí la llave que jamás debe ser girada. Esa criatura camina entre los mundos, pero nadie la ve. Cuando ella se aproxima, el tiempo desacelera. El viento para, y hasta los ángeles cesan su cántico. Se dice que su presencia fue sentida en momentos críticos de la historia de la humanidad, en el diluvio, en Sodoma, en la muerte de Cristo, pero jamás vista. Su propósito es solo uno: preservar el sello que aprisiona al espíritu más antiguo jamás detectado entre las creaciones. Ese ser aprisionado, descrito en algunas fuentes como el primero en ser rechazado, habría sido lanzado fuera aún antes del Edén. Su existencia sería anterior a la caída de Lucifer. Un espíritu tan poderoso que, incluso sin haber pecado como los ángeles rebeldes, fue condenado por el simple hecho de existir fuera del orden. Su nombre nunca fue revelado. Sus propósitos nunca fueron registrados. Él no fue juzgado. Él fue silenciado. La única mención posible a ese tipo de entidad puede estar escondida en Ezequiel 28, 13, 15, cuando se describe a un querubín ungido, perfecto desde el día en que fue creado, hasta que se halló iniquidad en él. Algunos creen que ese pasaje no habla solo de Lucifer, sino de un patrón celestial más amplio, donde seres que se apartaron de la perfección por existir en disonancia fueron removidos antes incluso de que el tiempo tomara forma. Ese sello es conocido entre los más antiguos como el sello del retorno invertido. Él no se rompe por poder, sino por negación. Solo puede ser quebrado cuando la creación rechaza al Creador, cuando la rebelión alcance su auge y la adoración sea sustituida por la corrupción global. Algunos textos rabínicos apocalípticos indican que el último sello carga dentro de sí la última inversión, donde todo lo que fue luz se volverá tinieblas, y todo lo que es tinieblas clamará por la luz.
pero será tarde. Desde os primórdios da civilização, os homens que comandaram o mundo nunca pediram permissão. Não foram escolhidos por mérito ou simpatia, e muito menos esperaram que a justiça os elevasse. Eles entenderam uma verdade crua e imutável. O poder não é dado, ele é tomado. Essa é a primeira lição que separa os homens comuns dos seres superiores. Maquiavel, ao escrever O Príncipe, não estava ensinando como ser justo, bondoso ou amável. Ele estava revelando, com frieza brutal, como se tornar intocável. E o primeiro passo para isso é simples e devastador. Abandone a ilusão de que você precisa da permissão dos outros para ascender. A sociedade é estruturada para domesticar o seu instinto mais primitivo, o da conquista. Desde cedo você é ensinado a esperar, a obedecer, a pedir desculpas por querer mais. Mas todo homem verdadeiramente poderoso que a história já viu, nunca pediu licença. Ele apenas foi lá e pegou o que era seu por direito de ação, e não de nascimento. Você quer se tornar um ser superior? Então pare de pedir e comece a tomar. O mundo não é regido por justiça, é regido por percepção, ação e consequência. Maquiavel dizia que os fins justificam os meios. Mas a verdade escondida por trás dessa frase é ainda mais profunda. Quem controla os meios define os fins. Em outras palavras, enquanto o homem comum se preocupa com moralidade e ética, o ser superior se preocupa com o resultado. Ele observa o mundo como um tabuleiro, onde cada peça é manipulável. Ele entende que para ter vantagem é preciso primeiro ter coragem. E coragem, nesse contexto, não é ausência de medo. É a capacidade de agir apesar dele. Se você teme perder, então nunca será digno de ganhar. Enquanto o medíocre se paralisa pelas dúvidas, o superior usa a dúvida dos outros como escada. Ele sabe que a maioria das pessoas prefere seguir ordens, e é por isso que ele escolhe dá-las. Porque entende que a autoridade é uma construção frágil e pode ser tomada por qualquer um que tenha audácia suficiente para agir como se já a tivesse. Aqueles que esperam que o poder os encontre estão condenados a servir para sempre. O homem que quer dominar precisa entender que o mundo real não premia os bons. Premia os ousados. Você quer vencer? Então você precisa parecer inevitável. Precisa agir com a convicção de quem já venceu, mesmo quando ainda não tem. Nada. O ser superior não pede favores, ele cria necessidade. Ele não se oferece, ele se impõe. Maquiavel era claro: se você quer ascender, deve se mostrar forte mesmo quando não é. Porque força, no final das contas, é percebida, não comprovada. O mundo reage à imagem que você projeta. E essa imagem precisa ser construída com detalhes, disciplina e estratégia. O primeiro passo é: elimine qualquer traço de submissão da sua presença. Caminhe como quem possui um império, mesmo que tudo que tenha hoje seja o silêncio do próprio quarto. Mas como isso começa na prática? Primeiro você precisa entender onde está sua arena. Todo o campo social, trabalho, família, grupos de influência, é um território de disputa invisível. E quem não percebe isso está sendo manipulado por alguém que já percebeu. O ser superior nunca entra num ambiente sem identificar quem manda, quem obedece e quem deseja ascender. Ele estuda as hierarquias silenciosas, os egos frágeis, os pactos disfarçados de amizade. E então ele começa a agir, nunca pela força direta, mas pela presença estratégica. Ele fala menos, ouve mais. Ele provoca dúvida nos outros, enquanto finge certeza absoluta. Porque quem controla a dúvida, controla a narrativa. Maquiavel dizia que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, aparência é poder. Portanto, você precisa parecer mais forte, mais frio, mais consciente do que realmente é. E fazer isso até que se torne verdade. A construção de um ser superior começa pelo domínio de si mesmo. Você não pode controlar nada do mundo até que consiga controlar suas emoções. O impulso é o maior inimigo do estrategista. O ser inferior reage. O ser superior planeja. Cada palavra sua deve ser calculada. Cada gesto deve servir a um propósito. Mesmo o silêncio
precisa ser usado como arma. Maquiavel via o silêncio não como fraqueza, mas como uma forma de poder absoluto. Porque o silêncio confunde, desconcerta, obriga o outro a preencher o vazio com medo, projeções e suposições. E no momento em que o outro começa a imaginar o que você pode fazer, é porque ele já te vê como alguém perigoso. Isso é superioridade. Dominar sem precisar agir. Impor respeito antes mesmo de ser necessário demonstrar força. Ser aquele cuja simples presença altera o clima de uma sala. Mas atenção, um ser superior não é um tirano irracional. Ele sabe a hora de avançar e sabe a hora de recuar. O segredo está no timing. Tomar o poder exige mais inteligência do que agressividade. Você precisa parecer o aliado enquanto constrói sua própria estrutura de comando. Precisa agir com calma, disfarçado de neutralidade. Precisa ser o observador silencioso que ninguém teme, até que seja tarde demais. Quando você perceber, já estará influenciando decisões, conduzindo situações, moldando resultados. E tudo isso sem levantar a voz, sem demonstrar arrogância, apenas com posicionamento e disciplina. Como um veneno lento, imperceptível, mas fatal. Maquiavel ensinava: não há nada mais difícil de tomar, mais perigoso de conduzir e mais incerto no sucesso do que iniciar uma nova ordem. Mas é exatamente isso que diferencia o superior. Ele não se contenta com o mundo como está. Ele o reconstrói em silêncio. No final, tornar-se um ser superior começa com a rejeição completa da passividade. Enquanto os outros esperam, você age. Enquanto os outros duvidam, você decide. Enquanto os outros pedem permissão, você já está dentro da sala. Maquiavel não escreveu para covardes. Ele escreveu para líderes, para dominadores, para aqueles que entendem que a história não é escrita pelos justos, mas pelos que vencem. E você? Vai continuar esperando que o mundo te reconheça? Ou vai construir a versão mais imponente e inesquecível de si mesmo, usando as leis invisíveis do poder? A escolha é sua. Mas lembre-se, ninguém te dará o trono. Você vai precisar tomá-lo. Se o primeiro passo para a superioridade é conquistar o poder sem pedir, o segundo é manter esse poder sem ser atacado. E aqui entra a arte mais refinada da mente maquiavélica: a dissimulação. O ser superior jamais revela sua verdadeira natureza. Ele se esconde atrás de uma máscara cuidadosamente construída, enquanto seus inimigos o subestimam. Maquiavel ensinava que um príncipe deve ser um grande simulador e dissimulador, pois o povo enxerga mais com os olhos do que com a razão. Em outras palavras, a aparência vale mais do que a essência. O verdadeiro dominante se apresenta como inofensivo, gentil, até tolo, se necessário, porque sabe que os fracos não atacam aquilo que julgam fraco. Mas por trás do sorriso falso e das palavras doces, esconde-se um lobo atento, silencioso e pronto para atacar quando o momento for favorável. Essa é a essência do jogo das máscaras: controlar a percepção para manipular o destino. Para dominar nesse jogo, você precisa construir uma persona pública tão convincente que ninguém jamais desconfie do verdadeiro estrategista por trás dela. O ser superior sabe que sua imagem precisa ser moldada para agradar, enquanto seus planos são forjados nas sombras. Ser simpático em público, calmo nos conflitos e generoso nas palavras, isso é apenas a cortina de fumaça. Por trás dela, você observa tudo, analisa cada detalhe, armazena cada fraqueza dos outros. Porque enquanto os homens comuns reagem às emoções, você age com base em informações. A sua máscara é o seu escudo. E quanto mais convincente ela for, mais tempo você terá para crescer sem ser interrompido. Muitos dos grandes líderes da história, César, Napoleão, até mesmo políticos modernos, construíram imagens de salvadores, pacificadores, democratas, enquanto nos bastidores manobravam como ditadores silenciosos. Eles entenderam que, para vencer, é preciso fingir ser tudo aquilo que as pessoas querem ver, e não se engane. A máscara não é covardia. É a mais pura e eficaz forma de guerra psicológica. Porque o inimigo que não vê sua espada não se defende dela. O ser superior não desperta alarmes. Ele não provoca confronto direto. Ele se infiltra como aliado, como conselheiro,
como amigo. E quando está em posição de poder absoluto, só então revela a lâmina. Maquiavel dizia que os homens devem ser mimados ou destruídos, pois o meio-termo não garante lealdade. Portanto, enquanto você constrói sua máscara de cordeiro, nunca esqueça de alimentar sua mente de lobo. Não se deixe viciar pelo personagem que criou. Lembre-se, a máscara é uma ferramenta, não sua identidade. É seu disfarce, não sua verdade. Use-a para enganar, para conquistar, para escapar. Mas mantenha seu verdadeiro eu afiado, estratégico, impenetrável. Porque o momento de atacar sempre chega, e só o disfarçado sobrevive até lá. Entre ellos, algunos son recordados por nombres prohibidos, registrados solo en fragmentos ocultos. Uno de los más temidos es Tahael, el espíritu del engaño primordial. Se dice que fue sellado antes incluso de la formación del Edén, pues tenía el poder de alterar la percepción espiritual de la creación. Otro es Arsut, el que siembra hambre donde hay abundancia, un espíritu que no destruye cuerpos, sino propósitos. Su sello está enterrado en una región espiritual sin sonido, donde las oraciones no suben y el tiempo no responde. Pero también hay aquellos que no poseen nombre, solo función. Espíritus de distorsión, de desorden y desagregación. Criaturas que pueden tocar el mundo material en pequeños momentos de falla en el velo. No tienen forma, pero asumen fragmentos de lo que ven, sombras de figuras humanas, espectros de fe corrompida. Muchos de los pesadillas proféticas registrados por intercesores y hombres de Dios en tiempos de guerra espiritual coinciden con manifestaciones de estos ecos sellados. Y se equivoca quien piensa que esos espíritus están pasivos. Las Escrituras afirman que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. 1 Juan 4:3. Y aunque el anticristo sea una manifestación futura, muchos de esos sellados cooperan con el espíritu de la apostasía, de la negación, de la perversión y del engaño. Se comunican con aquellos que abren portales espirituales sin discernimiento. Prácticas ocultas, invocaciones, pactos, juegos de poder. Todo eso debilita la distancia entre el sello y el susurro. Algunos teólogos místicos afirman que hay sueños que no son generados por el alma o por el espíritu humano, sino que son proyectiles mentales lanzados por sellos vibrando en la dirección equivocada. Son voces presas intentando reclutar alianzas, aunque sean inconscientes, y hay relatos antiguos de sacerdotes que enloquecieron tras recibir palabras que no pudieron entender. Fragmentos de voces que resuenan desde los abismos sellados. Esos ecos espirituales no tienen un objetivo inmediato. Ellos siembran semillas. Palabras distorsionadas, preguntas erradas, no necesitan que los adores, solo que los escuches, porque el oído espiritual es el portal más vulnerable de todos. Y cuando alguien comienza a escucharlos, incluso sin saberlo, empieza a corromper la estructura de los sellos. Esa es la principal amenaza, la influencia mental sin contacto directo. Un sello solo puede ser quebrado desde dentro, si es debilitado por fuera. Y eso es lo que intentan hacer desde que fueron aprisionados. Saben que no pueden salir por la fuerza, pero pueden debilitar la resistencia humana, espiritual y moral de la creación, hasta que los propios hombres comiencen a desear su liberación, creyendo que se trata de liberación, cuando en verdad es la apertura del juicio. En el próximo capítulo revelaremos cómo los hombres están colaborando sin saber para el rompimiento de los sellos, a través de prácticas modernas, tecnologías espirituales invertidas y herejías disfrazadas de verdad. Porque el infierno ya entendió, si no puede quebrar el sello por dentro, intentará hacerlo colapsar por fuera. En Mateo 24:12, Jesús declaró: «Y por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará». Pero, ¿y si no fuera solo el amor lo que estuviera enfriándose?
Y si la multiplicación de la iniquidad estuviera tocando dimensiones espirituales profundas, alimentando fuerzas selladas hace milenios. Hay algo que pocos perciben. Las acciones humanas, incluso inconscientes, tienen poder, y cuando se alinean con la oscuridad, no solo invitan al caos, abren grietas en los cimientos espirituales que aún sostienen este mundo. Y si te dijera que no son los demonios los que están rompiendo los sellos, sino los propios hombres. En este capítulo descubrirás cómo prácticas modernas, ideologías sutiles y tecnologías espirituales corrompidas están colaborando directamente con el debilitamiento de los sellos de fuego y sangre. El infierno no necesita invadir, solo necesita que el mundo se incline, y esa inclinación ya comenzó. A lo largo de los siglos, la humanidad fue aprendiendo lentamente a tocar lo invisible. Primero por medio de la fe, después por la ciencia, y hoy por manipulación espiritual disfrazada de conocimiento. Pero no todo conocimiento es luz. Como está escrito en Romanos 1:22, diciéndose sabios, se volvieron locos. Esa locura no es solo filosófica, es espiritual. Y ha abierto puertas para lo que debería permanecer sellado. Muchas de las prácticas que parecen inofensivas en la superficie son, en verdad, rituales inconscientes de alineamiento con fuerzas antiguas, mantras entonados sin discernimiento, invocaciones enmascaradas de meditación, ceremonias que imitan adoración, pero dirigen alabanza al vacío. Cada una de esas acciones genera vibraciones espirituales que resuenan entre planos. Y los ecos alcanzan los sellos. Hay registros de lugares donde portales comenzaron a vibrar tras grandes concentraciones humanas guiadas por rebelión espiritual, festivales marcados por idolatría moderna, rituales de masa disfrazados de cultura, declaraciones en públicas de negación de la fe que en verdad reverberan como llaves girando en el plano invisible. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:3 que antes del fin vendrá la apostasía, la gran rechazo de la verdad. Y es ese rechazo el que alimenta el debilitamiento de las trancas espirituales. Pero no es solo en la religión donde esto sucede. La tecnología también está siendo usada para crear puentes con el abismo, sistemas de inteligencia artificial espiritualizados, ambientes digitales de realidad alternativa, donde pactos son simulados, pero valen en el mundo real. Ambientes donde símbolos antiguos fueron reprogramados para parecer arte, pero cargan significados espirituales profundos. Todo eso sirve como suelo fértil para que las voces presas se esparzan, y mientras tanto, el discernimiento se apaga. La generación actual perdió la sensibilidad para reconocer lo sagrado. Las líneas entre lo que es santo y lo que es profano fueron borradas. Lo que antes era rechazado como herejía, hoy es celebrado como liberación, y como en Isaías 5:20, «Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal». Cuando los hombres se alejan de la luz, no es solo la oscuridad la que avanza, es el sello el que tiembla. Algunos líderes espirituales han recibido sueños, visiones y avisos del Espíritu Santo. En muchos de ellos ven murallas agrietándose, portones estremeciéndose y voces subterráneas siendo oídas en la superficie. Esas visiones no son poéticas, son advertencias, porque los sellos aún están en pie, pero el mundo ha estado martillando sobre ellos sin darse cuenta. Y lo más peligroso no es el ataque directo, sino la invitación. El sello se debilita cuando el mundo clama por liberación, sin saber lo que está pidiendo. Cuando multitudes gritan por despertar espiritual, pero rechazan la cruz. Cuando buscan lo trascendente sin reverencia. Cuando quieren tocar lo divino sin pasar por el arrepentimiento. Es en ese momento que el enemigo sonríe,
porque no necesitará más forzar la puerta. Ella se abrirá sola. Lo que era imposible hace 1000 años, hoy está siendo normalizado. La inversión moral, la devaluación de la adoración verdadera y el culto al yo se han convertido en combustibles para que los sellos quemen en descompás. Y a medida que la humanidad cava pozos hacia dentro de sí misma, se aproxima a lo que Dios escondió con sangre y fuego. Y quien toca lo que fue, sellado, sin estar autorizado, despierta el juicio. En el próximo capítulo revelaremos qué sucede cuando un sello se rompe, no en teoría, sino en la práctica. Las señales, los efectos y las manifestaciones que acompañan el rompimiento de una llave espiritual hecha por Dios. Porque cuando un sello se quiebra, el mundo entero lo siente. En el Apocalipsis, Juan describe: «Y vi, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira». Apocalipsis 6:1. Cuando un sello es roto, no hay silencio, hay sonido, hay temblor, hay cambio, porque un sello espiritual no se quiebra solo en un plano, se rompe en todos. Lo que comienza en lo invisible termina en terremoto, y cuando Dios permite que una llave se abra, la creación responde en dolor. Y si te dijera que algunas catástrofes globales no son solo desastres naturales, sino reacciones espirituales al rompimiento de sellos invisibles. En este capítulo exploraremos las señales que acompañan el rompimiento de un sello de fuego y sangre. Verás que la apertura de un sello nunca es silenciosa. Hay alteraciones en el ambiente, en el comportamiento humano, en los cielos y en la tierra. Porque cuando una llave espiritual forjada por el propio Dios se parte, la realidad lo siente. Los sellos divinos no son meros símbolos. Son barreras espirituales que contienen entidades, fuerzas y juicios. Y cuando un sello es roto, hay un colapso de fronteras. La línea entre cielo, tierra y abismo se distorsiona. Lo que estaba preso se manifiesta. Y el mundo, incluso sin comprender, tiembla. El rompimiento de un sello no comienza con ruido, comienza con silencio, un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino de presencia. Una suspensión espiritual donde las oraciones parecen no subir, donde la alabanza no resuena, donde hasta los cielos parecen contener el aliento. Ese silencio es el preludio. Es como la respiración de Dios antes de liberar el impacto. Cuando el primer sello de juicio fue abierto en el Apocalipsis, el jinete salió con arco para conquistar. La tierra lo sintió y el cielo respondió. Lo mismo sucede con los sellos, olvidados, aquellos que fueron sellados antes del inicio de la historia humana. Cuando uno de ellos se rompe, hay señales en los cielos. Auroras en lugares donde nunca ocurrieron, temblores sin explicación, caída repentina de la presión atmosférica o alteraciones climáticas que desafían los patrones conocidos. En el plano humano, los efectos son más sutiles y peligrosos. Hay un aumento súbito de comportamientos destructivos, violencia inexplicable, suicidios en masa, epidemias de ansiedad, pánico, desesperación, emociones en colapso, como si lo que estuviera sellado comenzara a respirar a través de las almas vulnerables. Y en muchos casos hay relatos de sueños repetitivos, visiones de sombras o palabras siendo oídas por multitudes sin explicación racional. En 1986, tras el desastre de Fukushima, algunas personas vivas relataron ver figuras espirituales en medio del vapor blanco. Informes ocultados describieron la presencia de siluetas luminosas y sonidos como trompetas de cristal durante la erupción. ¿Sería aquello el resultado de algo enterrado en el cielo oculto? No hay pruebas documentadas, pero las señales se alinean.
Relatos similares surgieron tras tsunamis, terremotos y hasta durante pandemias, como si los grandes colapsos fueran más que solo eventos naturales, como si fueran ecos, ecos de algo que fue sellado y ya no. Está. También hay efectos espirituales. Oraciones titilan, intercesores sienten pasos sin eco. Y la Biblia dice que en tiempos iniciales el amor de muchos se apagará. Mateo 24:12. Y ese apagamiento es más que emocional. Es un entumecimiento espiritual, un adormecimiento colectivo causado por la invasión silenciosa de lo que fue sellado. Porque cuando un sello se quiebra, parte del cielo gotea por las grietas, y no siempre la ruptura es total. Muchas veces el sello solo se agrieta parcialmente, liberando fragmentos. Entidades menores, ecos, voces, corrupciones sutiles. Eso es suficiente para alterar ciudades enteras, regiones enteras. La decadencia moral, el colapso de la fe y la devaluación de lo sagrado pueden ser síntomas de una ruptura parcial, y cuanto más sangra el sello, más se adormece el mundo. Pero hay un detalle importante. Un sello roto nunca puede ser restaurado por el hombre. Si Dios no interviene, la brecha permanece. Y la entidad contenida comenzará lenta y metódicamente a influir en todo a su alrededor, hasta que su liberación total sea inevitable. Por eso, la intercesión verdadera es más que oración, es posicionamiento espiritual ante el juicio. Solo quien conoce al Cordero puede discernir el sonido de los sellos, y solo quien conoce la gloria puede confrontar lo que intenta salir de las sombras. En el próximo capítulo, revelaremos la última defensa entre los sellos y el mundo, los vigilantes espirituales que guardan las fronteras del juicio. Porque incluso cuando los sellos tiemblan, hay centinelas de Dios posicionados para resistir. Prepárate, porque lo que se está rompiendo ya está entre nosotros. Y si te dijera que hay guardianes ocultos posicionados por Dios para impedir que los sellos finales se rompan, y que algunos ya fueron silenciados, traicionados o apagados. En este capítulo descubrirás quiénes son los vigilantes espirituales, los últimos guardianes entre los sellos de fuego y sangre y el colapso del mundo. Seres celestiales y humanos que fueron sellados con propósito, pero que ahora están siendo cazados, porque la última línea entre el infierno y la tierra está a punto de caer. Las batallas que enfrentaste fueron ecos del llamado. Comparte este mensaje con quien necesita despertar, porque los sellos están temblando y el cielo está buscando. Quien aún vigila. No hay sello forjado por Dios que no tenga un guardián. Los herreros lo moldean, los portales lo esconden, pero los vigilantes sostienen el orden. Son los atalayas espirituales, aquellos que no solo conocen los sellos, sino que fueron ungidos para mantenerlos firmes. Algunos son ángeles, pero otros son hombres, profetas, intercesores, espíritus escogidos desde el vientre para cargar la sensibilidad necesaria para oír el temblor antes de que el mundo lo perciba. Esos vigilantes son llamados en la tradición mística Netzerim Ha-Esh, los centinelas del fuego. Habitan entre dimensiones. Algunos fueron vistos por profetas bíblicos. Daniel vio a uno en la orilla del río Ulai. Daniel 8:16, cuando una voz le ordenó que explicara la visión. Juan vio a otros en Apocalipsis, pero no les dio nombres. Solo describió sus posturas, de pie, con trompetas o copas, aguardando órdenes. Pero también hay vigilantes terrenales, aquellos que no saben que fueron escogidos, pero sueñan con las llaves. Aquellos que despiertan en la noche sintiendo que algo se mueve debajo de la tierra. Aquellos que sienten dolor al oír palabras comunes, pues cargan en sí el eco del juicio. Son hombres y mujeres comunes, pero espiritualmente marcados.
La Biblia dice en Joel 2:28 que vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, y los jóvenes tendrán visiones. Eso no es solo avivamiento, es convocación. Esos vigilantes no tienen uniformes, no ocupan púlpitos. Muchos son despreciados, ridiculizados, perseguidos, porque su misión no es fama, es resistencia. Mantienen por su presencia y oración áreas geográficas enteras aún en pie. Sin saberlo, son como columnas invisibles entre el cielo y la tierra. Y cuando uno de ellos cae, el sello tiembla, el enemigo lo sabe, y por eso ha lanzado ataques silenciosos para derribarlos. Cansancio espiritual inexplicable, desánimo profundo, persecuciones sin razón, aislamiento, porque si los vigilantes son silenciados, los sellos no tendrán más intercesión, y el mundo estará completamente expuesto. Pero Dios no los dejó solos. Alrededor de cada vigilante hay señales. Los cielos muestran confirmaciones, sueños con fuego que no consume, trompetas que no suenan, libros siendo sellados. Esas son marcas, advertencias, llamados. Cada vigilante es una trompeta silenciosa. Y cuando despiertan, el mundo espiritual se mueve. Hay relatos de intercesores que, en oración, vieron ciudades siendo tragadas por la oscuridad y al clamar, vieron murallas levantarse. Esos son los efectos de la guardia espiritual. Aunque no sepan qué protegen, esos hombres y mujeres sostienen el colapso con las manos en oración y las rodillas en el suelo, y hay un misterio final. Algunos creen que el último sello, aquel que guarda el espíritu original del juicio, solo puede ser activado cuando el último vigilante caiga. Por eso, los guardianes están siendo eliminados, uno por uno. No con violencia visible, sino con distracción, con falsos avivamientos, con teologías que niegan el combate espiritual, con promesas de paz donde hay guerra invisible, todo para que la guardia espiritual se debilite. Pero aún hay tiempo, aún hay vigías, aún hay rodillas dobladas, aún hay llanto que sube. Y mientras haya vigilancia, los sellos aún resisten, porque aunque fueron hechos con fuego y sangre, la última defensa está hecha de oración y temor. Ahora que conoces la verdad sobre los 12 sellos de fuego y sangre, pregúntate, ¿serás tú uno de los guardianes? ¿Serán los sueños que tuviste, los dolores que sentiste, las